que nos conocemos a nosotros mismos, también descubrimos el mundo. Y creo que pocas veces en la vida uno tiene la posibilidad de coincidir con personas talentosas, creativas, pero sobre todo coincidir en un mismo espacio durante un determinado tiempo en el que uno se va autodescubriendo, pero también uno va descubriendo el talento de los demás. Y creo que la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín ha sido ese espacio que ha visto un proceso evolutivo, académico, creativo, pero también de desarrollo personal. Y quisiera empezar pues con ese anuncio de los 10 años que estamos celebrando como programa. Hace 11 años nosotros teníamos una idea de lo que sería la primera escuela de cine en la historia del país, y porque no existía una opción. Y queríamos ver cómo esa historia podía, o esa idea más bien, se podía volver parte de una historia que diera sus frutos con el tiempo, porque toda siembra que nosotros hacemos en un proceso de idea lleva un tiempo el poderse desarrollar y el poder ver sus frutos. Y de una forma y con mucho orgullo, hoy pues vemos uno de esos que yo considero frutos de lo que ha sido este programa. La primera promoción de la Escuela de Cine fueron en total 20 personas, de las que creyeron en el programa, que se entusiasmaron por lo que sería estudiar cine en Guatemala, que fueron creyentes de un proceso que estaba en desarrollo y que ellos mismos estaban pasando por primera vez en todo ese proceso. Al final terminaron graduándose 12 personas de esas 20 personas que ingresaron, porque en el camino de la creación se requiere mucha resiliencia, se requiere carácter, se requiere dominio propio, se requiere colaboración, y el cine, como ninguna otra arte, es un gran trabajo en equipo. Y a estas personas que terminaron su proceso como primera promoción, hemos visto cómo se han ido desarrollando en sus diferentes intereses y sus diferentes áreas. Y eventualmente se han ido sumando al proceso, se han ido sumando también a contribuir y colaborar ya con años de haber egresado de la escuela y con las experiencias profesionales de una industria que está en proceso, pero también con la posibilidad de incorporarse a una industria más grande que es fuera de Guatemala. Y ha sido, la verdad es que un honor para mí poder ver ese crecimiento de quienes fueron mis estudiantes y que al egresar yo los pueda llamar colegas, con quienes puedo trabajar, con quienes he tenido el honor de crear proyectos maravillosos, de seguir aprendiendo de mis estudiantes en el proceso y de que en conjunto estemos creando y consolidando esta comunidad. Que vaya, que si no es complejo el poder desarrollar una comunidad. Y con eso dicho y con esa introducción, pues quiero darles formalmente la bienvenida a un nuevo año en el que yo espero ustedes pues puedan encontrarse a sí mismos, puedan desarrollar sus ideas y puedan aprovechar al máximo todos los recursos humanos, técnicos, de espacio, pero sobre todo los recursos del tiempo, de ese tiempo que ustedes pueden dedicar a seguir aprendiendo, a ser curiosos, a no conformarse y a cuestionar, para que más que respuestas encuentren nuevas preguntas que les permiten desarrollar su intelecto como intelectuales de este país, como una élite de este país intelectual y artística, porque eso es esta escuela, formando a la élite en el arte, a la élite de la industria del cine en Guatemala, diciendo élite como un bien y con un capital que sin duda les va a servir a ustedes en su desarrollo como profesionales, porque es un capital que nadie se los puede quitar, que es el conocimiento, el aprendizaje y la profesionalización. Pues dicho eso, quiero presentarles a Romeo López, a quien pues quiero invitarlo en este escenario para que pueda darnos palabras que nos inspiren y de que también nos hagan evidente cuál ha sido su proceso. Romeo, él es, como ustedes lo pudieron ver, director de fotografía, director y productor. El corto que vimos el día de hoy es su proyecto de tesis, egresado de la primera promoción. Fue seleccionado en el Talent Guadalajara y la residencia Castellano Errante en Italia.
Este cortometraje, Lo que ocultan las tinieblas, ha obtenido varios premios en Panamá, en Japón, en Estados Unidos, y fue seleccionado oficial en Mórbido Film Festival y el Short México y en Manchester. Su cortometraje Asfixia, que espero eventualmente lo podamos ver, fue nombrado en el Cinest Festival calificador a los premios Oscar y cuenta con diversos proyectos de crédito de dirección en ficción documental exhibido en festivales como el Sundance, el Mill Valley y Bogo Shorts, parte de lo que vimos en su reel al final. Entre los trabajos más recientes destacados, pues he tenido el gusto de colaborar con él en el documental que se hizo acá en la universidad, que se llama Muso Ayau, Legado para la Libertad, y la película más reciente, próxima a estrenarse en el 2026, que se llama Chupacabras. Es profesor titular del curso de composición y fotografía en este programa, y pues ustedes, los de primer año, tendrán el gusto de tenerlo como profesor durante este ciclo. Entonces, sin más, Romeo, te doy la bienvenida y el escenario es tuyo. Antes que nada, pues muchas gracias, Stephanie, por sus lindas palabras. Muchas gracias por siempre pues abrirme las puertas a este espacio y pues por siempre darme la oportunidad de platicar con ustedes y de aportar, aunque sea un poco a pues su proceso de aprendizaje. Muchas gracias también pues siempre a la escuela, a todo el equipo técnico, que también siempre hacen todo, dan todo su esfuerzo para que estos eventos existan y para que estos espacios puedan seguir ocurriendo. La verdad es de que no tenía total claridad cuando me hablaron de darles esta charla sobre qué quería hablar, y entonces, como les digo, pues les di muchas vueltas y al final pues me decidí un poco por este tema. Ya les voy a platicar un poco a qué me refiero con esto, pero pues para mí lo más importante también cuando pues les doy charlas o estoy en conferencias o algo por el estilo, es de que siempre trato de pensar mucho cómo empezar, ¿verdad? Para mí como el inicio de estos procesos siempre pues es sumamente importante. Y entonces, entre ese proceso yo me puse a pensar, bueno, también qué me puede servir a mí, que siempre estoy como en esta búsqueda de un constante aprendizaje. Y me puse a pensar que como metas para este año tengo que quiero lograr también yo ser más vulnerable. Creo que eso es algo que siempre me cuesta un poco. Es algo que pues año con año trato de ir trabajando y eso es como una meta ya un poquito más clara este año. Entonces decidí comenzar esta charla contándoles una anécdota que para mí es extremadamente vergonzosa. Espero que al menos les cause un poquito de risa, pero realmente es muy bochornoso para mí compartirles esto. Puede que tal vez no sea la gran cosa, pero la verdad es de que no es algo que yo le he contado a mucha gente. Entonces dije, pues empecemos con eso para empezar el año con esta actitud. Y entonces, aquí les tengo una foto nuevamente muy bochornosa de cuando yo estaba en el colegio. Y este día, esto fue creo que como al inicios del penúltimo año del colegio, nos dijeron que iba a haber una asamblea donde iba a estar todo mundo, ¿verdad? Iban a estar todos los alumnos, todos los papás, todos los profesores. Y yo me recuerdo que ese día probablemente no, pero yo siento que habían como miles de personas. Y a mi clase nos tocó hacer una obra, una pequeña presentación, en donde cada uno de nosotros teníamos que interpretar a una persona que fuera icónica en la historia de Guatemala. Y entonces me recuerdo que en ese momento fue como, ¿a quién hacemos? ¿Verdad? Y con todos mis amigos hablábamos de eso y pues como se darán cuenta, o no, creo que se den mucha cuenta, pero pues varios se fueron como por los nombres obvios, ¿no? Como esos nombres que van a surgir cuando hablamos de la historia de Guatemala y pensamos como en estas personas icónicas. Por aquí van a ver que mi compañero supuestamente era Arjona. Y entonces fue un poco complejo pensar pues, a quién interpretar en esta presentación. Y es que aparte nos habían pedido que esta persona tenía que tener al menos cierta relación con nosotros, con lo que queríamos hacer, con quienes éramos como personas. Y yo le di vueltas a esa lista de personas y dije, no me identifico con nadie. Y entonces empecé a cuestionar un poco también a qué se referían con esta persona icónica. No sabía si
lo que yo estaba pensando iba a caber dentro de esta premisa, pero yo decidí interpretar a un cineasta. Y pues digamos, para mí fue como una idea que llegó bien rápido, porque pues yo desde un inicio, pues no desde un inicio, pero desde muy pequeño, yo ya sabía que quería estudiar cine. Creo que fue como a los 7 años más o menos que yo dije: "Me encantan las películas, quiero hacer películas". Y entonces dije: "Bueno, vamos a subirnos al escenario y vamos a actuar como este director guatemalteco, cuyo nombre no les voy a decir, porque la parte bochornosa para mí de todo esto es que obviamente ya lo conozco, ya somos colegas, ya trabajamos juntos, y él nunca va a saber que esto pasó". Entonces, si les digo, me arriesgo, no les voy a decir. Lo bueno es de que el cineasta no tiene un uniforme tan claro como para que digan es fulano, pero pues yo decidí interpretarlo. Y entonces ese día me subí al escenario y, ¿verdad? Me metí al papel y dije, mi nombre es tal, soy director guatemalteco, he hecho estas películas, he ganado estos premios, he ido a estos festivales, etcétera, etcétera. ¿Por qué empiezo con esto para esta presentación? Y es que esto fue para mí fue un momento realmente muy importante, porque cuando yo me bajé de ese escenario me recuerdo que muchas personas se me acercaron muy emocionadas de lo que habían escuchado, a hacerme una pregunta que resonó bastante conmigo, y es que todo el mundo me empezó a decir, no sabía que se hacía cine en Guatemala. ¿Qué películas hay? ¿Qué directores hay? ¿Desde cuándo se hacen películas? Y mucha gente me empezó a hacer estas preguntas que honestamente yo tampoco tenía las respuestas. Pero si algo me quedó claro en este momento es que primero reafirmó este sueño que tenía de querer hacer cine, pero también empezó a generar este interés por querer hacer cine en Guatemala específicamente. Creo que me imagino que a varios les entró por diferentes momentos el interés de salir de Guatemala. Este fue el momento donde yo dije, pues me quiero quedar aquí, quiero aportarle, por más pequeño que sea, pero quiero aportarle algo a mi industria y quiero que cuando en algún momento, si alguien más decide hacer algo como esto, esa ya no sea la pregunta que le hagan. Y entonces aquí pasó algo como que, como les menciono, que esto fue como a inicios del penúltimo año de colegio. Aquí pasó también algo interesante, que es que, como me imagino que también les pasó a ustedes, justo como en ese momento es donde empiezan estas preguntas de qué quieren hacer cuando sean grandes. Y entonces yo en este momento empecé a darme cuenta de algo, y es de que primero, pues gracias a Dios yo tenía mis sueños pues bastante claro, o sea, ya sabía lo que quería hacer. Y empecé a darme cuenta que entre mis amigos y compañeros del colegio me tenían cierta envidia por eso, porque pues ellos creían de que entonces yo la tenía fácil. Y es de que pues yo también me di cuenta que muchos de ellos no sabían qué era lo que querían hacer con su vida. Y si les soy muy honesto, tantos años después veo que varias de estas personas todavía no saben qué quieren hacer con su vida, lo cual está bien, pero entonces yo empecé también a darme cuenta de que realmente yo tenía un privilegio. Tenía el privilegio de no tener que preocuparme por esta decisión que suele ser bastante grande en la vida de uno. Y entonces, como les digo, pues varios de mis amigos me alegaban bastante por eso, como que fuera mi culpa, pero algo que también ellos no se ponían a pensar, que para mí este momento justo de esta asamblea fue como ese primer momento de pensarlo, es de que si bien tenía claros mis sueños, pues también pasaba que esos sueños también traían un miedo a un futuro incierto. Entonces, estos últimos 2 años de colegio fue como este momento bastante difícil, porque yo empecé a darme cuenta que sí tenía mis sueños muy claros, pero lo que no tenía claro era cuál era el plan, cómo iba a poder llegar a cumplir estos sueños tan claros que tenía. Y entonces estos últimos 2 años de colegio se empezaron a tornar un poco complicados para mí, porque no sabía qué hacer. Y era como ese primer obstáculo de tener una claridad muy grande, pero al mismo tiempo una incertidumbre más grande. Y entonces, poco a poco, lo que eso fue desarrollando fue que, a pesar de que nadie me lo pidió y nadie me obligó, yo decidí estudiar otra carrera. Entonces yo me metí primero a otra universidad y a otra carrera. Logré encontrar también una escuela de cine que en ese momento daba cursos los fines de semana y decidí pues aventarme ahí
pues, a estudiar en estas 2 carreras y tratar de balancear las 2 cosas, y no les puedo explicar lo feo que fue ese año. La verdad es que me la pasé muy mal. Y ya casi terminando el año, me di cuenta que me estaba costando tanto, me costaba enfocarme, sacaba malas notas, perdía cursos, y eso estaba pasando porque la realidad es que estaba viviendo mis sueños a medias. Tenía esta claridad, pero me dio miedo realmente tirarme de lleno a hacer lo que yo quería hacer. Entonces, como por ese tiempo, pues justo empecé a escuchar que aquí en la universidad iban a abrir una carrera de cine y yo lo sentí un poco, aunque suene muy cliché, como ese llamado. Entonces vine a esas primeras charlas como introductorias de las carreras. No les voy a mentir, al principio no estaba tan convencido. Poco a poco me fui convenciendo un poco más. En retrospectiva también me doy cuenta que mucho de eso era ese miedo, ¿verdad? A no querer meterme de lleno a esto. Pero en este momento, pues yo empecé a pensar bastante que me tenía que arriesgar, ¿verdad? Me tenía que arriesgar para realmente poder llegar a cumplir estos sueños tan claros que tenía. Pero en todo este proceso, pues seguía constantemente este miedo que yo tenía de esta pregunta, que no sé si alguno de ustedes en algún momento alguien les ha preguntado, pero para mí esto era algo que siempre era muy recurrente, esta idea de no saber de qué iba a vivir, a qué me iba a dedicar, de qué iba a trabajar. En ese momento, pues gracias a Dios, hoy en día la industria ha crecido bastante más, pero en ese momento era muy difícil también encontrar referentes donde yo pudiera ver reflejado un posible futuro. Y era bien difícil poder pensar si iba a lograrlo o no lo iba a lograr. Y me di cuenta que tenía que entender un poco este proceso. Creo que esta fue como una primera lección grande de vida que tuve en todo esto. Y es de que me di cuenta que a veces creer, confiar y soñar también implica avanzar con miedo. Me di cuenta que ese miedo de la incertidumbre no lo iba a perder. Simplemente tenía que aprender a avanzar con mi carrera con ese miedo. Porque eso es parte al final de emprender. Es no saber cuál va a ser el resultado, pero aún así lanzarse para poder cumplir las metas que tenemos. Y entonces decidí pues entrar a la escuela de cine. Esta foto, si no estoy mal, la tomamos poquito después de que se terminó de construir el hub, para que se imaginen. Eh, pero entonces entré a esta primera promoción de la escuela y empecé a realmente adentrarme a lo que era mi sueño. No les voy a mentir que ese miedo seguía bastante presente. Todavía había mucha incertidumbre en mi corazón sobre qué iba a hacer al salir de esta universidad. Y no les voy a negar que también afectaba que había cierta incertidumbre en el proceso también que yo estaba llevando como estudiante, porque obviamente era una carrera nueva. Entonces mucho fue también ir probando cosas, ir viendo qué funcionaba, ir viendo qué no funcionaba. Y muchos de nosotros estuvimos siempre como un poco en esta mentalidad de qué va a pasar después, qué va a pasar en una semana, qué va a pasar en un mes, qué va a pasar el siguiente semestre. Entonces todo ese proceso pues definitivamente fue un desafío, pero también fue muy gratificante. Fue muy bonito ya no tener que levantarme cada día a estudiar una carrera que no quería, a hacer proyectos que no quería, que yo les juro que yo me quedaba dormido haciendo mis tareas de esta otra carrera, que ni les voy a decir de qué era, pero fue un proceso bastante complejo y este proceso me empezó a generar una felicidad que yo no conocía. Y entonces, aquí me topé con un segundo reto bastante grande. No solo ya me daba miedo dedicarme al cine, sino que aparte yo de chistosito, me quería dedicar al tipo de cine que menos se hacía en este país. Entonces aquí les dejo, estas son mis 4 películas favoritas que tengo en Letterboxd, porque uno siempre tiene que tener esas 4 listas para cuando caiga esa entrevista. Entonces, pues digamos, estas son mis películas de ahorita, en ese momento seguro eran otras, pero siempre han sido películas de género. Yo siempre me quise dedicar a hacer cine de horror. Y entonces ese miedo, cuando empecé a descubrir más del cine, solo empezó a crecer más. Porque entonces era, no solo me quiero dedicar a hacer cine en un país donde apenas si hay cine,
sino que quiero dedicarme a hacer el cine que menos hay. Y entonces este proceso lo empecé a sentir mientras también pasaba la carrera, porque al inicio, digamos que yo relativamente rápido pues descubrí que quería ser director de fotografía y entonces mi meta en ese primer año fue, bueno, cuando alguien decida hacer un cortometraje de horror, yo voy a hacer la fotografía y así voy a empezar a hacer los proyectos que quiero hacer. Pero ese proyecto no llegaba. Pasó todo el primer año y a nadie de mis compañeros se les ocurría hacer un proyecto de horror. Y eso me frustraba a mí, me frustraba las decisiones de los demás y me frustraba la falta de control que yo tenía sobre lo que los demás querían hacer. Y entonces así como pasó este primer año, pasó el segundo año, entré con las mismas metas, ¿verdad? Esperando a que este proyecto llegara. Empecé también a buscar contactos fuera, empecé a meterme ya un poco a la industria, empecé a conocer profesionales con la esperanza de que alguien decidiera hacer cine de horror. Y adivinen qué, ese segundo año llegó y se fue igual de rápido y nadie lo hizo. Y entonces yo me di cuenta que estaba cometiendo un error clave. Y es de que yo estaba esperando por una oportunidad que tal vez no iba a llegar. Eso pasó en paralelo con el proyecto de fin de carrera, ¿verdad? Que pues nosotros, por ser esa primera promoción, digamos que al inicio no teníamos total claridad de qué iba a ser ese proyecto de fin de carrera. Se hablaban como de varias cosas que iban a pasar, pero eventualmente, si no estoy mal, en segundo año, pues ya se nos dijo que íbamos a tener que dirigir un cortometraje y que ese cortometraje iba a ser como nuestra carta de presentación hacia el mundo y con ese proyecto íbamos a terminar la carrera. ¿Cómo les explico el berrinche que yo hice? Y yo estoy seguro que Stephanie podría pasar aquí a contar varias de las anécdotas de las quejas que yo tenía respecto a este proyecto, porque yo no lo quería hacer. Yo no lo quería hacer, realmente yo estaba en negación, porque en este momento, pues yo tenía la idea de que lo sabía todo, y yo lo que sabía en ese momento es que si yo me quería dedicar a la dirección de fotografía, entonces lo más adecuado para mi proceso académico iba a ser el director de fotografía del proyecto de fin de carrera de alguien más. Entonces, ¿por qué tenía yo que venir a dirigir un proyecto cuando yo no quería ser director? Y entonces, ¿verdad? Esto igual pasó, tenía que pasar, era el proyecto que todos teníamos que hacer y pues ya todos saben que ese es su proyecto de fin de carrera y es algo que vamos a tener que hacer al final. Pero entonces, pues aquí me topé con un aprendizaje bastante clave que considero que ha sido vital para mi formación como profesional, que partió de este error, ¿verdad? Fue que me empecé a dar cuenta que esta oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando podía ser que no llegara. Y entonces de este error y de estas oportunidades surgió, pues para mí esta primera gran lección, que era que a veces esas oportunidades se tenían que construir. Y entonces dije, bueno, si este proyecto de fin de carrera igual tiene que suceder, aprovechémoslo, ¿verdad? Encontremos la manera de que este proyecto sí funcione para las metas que yo tengo con mi carrera a futuro. Y entonces dije, hagamos ese proyecto de horror que llevo 2 años esperando a que alguien haga, dirijámoslo, porque es lo que tengo que hacer, pero para cumplir mis metas personales, pues me autocontrato de director de fotografía y logro hacer eso que llevaba tanto tiempo esperando para poder hacer. Y entonces de pronto, no les voy a decir que de la noche a la mañana, igual fue un proceso, pero de pronto empecé a disfrutar este proceso. Empecé a disfrutar trabajar en este proyecto y de pronto este proyecto se convirtió en algo que sí logró ser significativo para mí. Y que honestamente yo no sabía que lo íbamos a ver hoy. Y pues definitivamente hay muchas cosas que me encantaría haber hecho diferentes, pero lo veo y sigue siendo algo que para mí significa algo bastante importante en mi vida y en mi carrera. Y entonces les quiero contar un poquito de eso. Esta es pues una foto del detrás de cámaras de cuando grabamos ese proyecto y definitivamente fue un reto. O sea, fue un proyecto creo que bastante ambicioso
que creo que si lo volviera a hacer el día de hoy, igual sería bastante complicado de hacer a pesar de ya la experiencia o los contactos que pueda llegar a tener. Y obviamente se imaginarán que también para los que ya han trabajado en varios proyectos, ser cabeza de departamento es difícil, dirigir es difícil, hacer las dos cosas es el doble de difícil. Y obviamente, pues bastantes de los asesores que tuvimos y profesores y compañeros me dijeron que probablemente era una mala idea hacer las dos cosas, pero pues yo decidí emprender un poco en este reto, también pensando que pues si no lo lograba, al menos había tenido la oportunidad de intentar. Y entonces, pues así de rápido como pasó todo esto, porque cuando menos se lo imaginan ya se terminó la carrera, llegamos a este punto, que pues esta es la última foto que nos tomamos todos juntos como clase. Aquí fue donde ya presentamos estos proyectos finales. Y créanme que si bien desde este momento pues ya notaba ciertos fallos en el proyecto, yo estaba bastante orgulloso, estaba bastante contento, más que por el proyecto, por haber logrado generar esta oportunidad de al fin lograr la meta que tuve durante toda la carrera. Y entonces, pues gracias a Dios, recibí buenos comentarios con el proyecto y eso me motivó un montón también a buscar moverlo fuera de Guatemala. Realmente quería ver si este proyecto me permitía cumplir mi meta a largo plazo, que si bien ya había hecho fotografía en un proyecto de horror ahorita, ¿qué iba a pasar mañana? Entonces, tocó esforzarse bastante más, incluso les diría de que el esfuerzo para hacer el cortometraje, todo lo que pasó después con la distribución fue el doble de difícil, pero pues decidimos emprender también este camino para buscar esta distribución internacional, que se logró también tanto la realización del cortometraje como todo este proceso que pasó después se logró porque yo también tuve la dicha de que un grupo de personas increíblemente talentosas, profesionales y apasionadas decidió apoyarme con este proceso. Ahí les voy a contar un poco más de eso más adelante. Pero entonces logramos distribuir este proyecto. Gracias a Dios, pues le fue bastante bien. Logramos estar en festivales desde Japón hasta Panamá, pasando por Estados Unidos, Europa, varios países. Justo aquí estamos con mi productor aceptando el premio a mejor cortometraje de horror en Tokio, que lamentablemente no pudimos ir, pero pues logramos grabar nuestro video de agradecimiento y demás. No sé qué dice ahí, pero espero que si alguien sabe japonés, diga algo bonito e inspirador. Pero entonces, pues todo este proceso fue bastante gratificante. No solo logramos pues esta distribución internacional, sino que también sí tuve la oportunidad de ir a otros festivales a presentar el proyecto. Tuve la oportunidad de conocer a bastantes personas que para mí era como esta primera oportunidad de no solo conectar con personas internacionales, sino conectar con personas que tenían el mismo sueño que yo. Y para mí eso fue increíblemente valioso. Logramos también pues hacer varias presentaciones aquí en Guatemala. Logramos hacer presentaciones públicas, presentaciones privadas, hicimos una premier también con el apoyo de la escuela y logramos hacer muchas cosas que nuevamente permitió, ¿verdad?, que varias personas pudieran ver este proyecto. Eso nos permitió también salir en noticias internacionales, nacionales, prensa, televisión, podcast, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto fue sumamente, eh, honestamente me llenó bastante como haber podido tener esta oportunidad. Y más que nada, creo que lo más importante de todo esto fue que este proyecto logró generar una plataforma para que yo ahora pueda dedicarme a lo que siempre fue mi sueño. Y entonces les quiero contar un poquito cuál ha sido el impacto de un proyecto que al inicio yo no quería hacer. Creo que pues hay muchas cosas pasando. Creo que principalmente algo que uno nunca se imagina cuando está en este proceso es también lo extenso que puede llegar a ser y también los frutos que pueden llegar a ver de un proyecto como el proyecto que ustedes harán para finalizar su proceso. Pero digamos justo, pues ya vieron ahí la fecha que salió al final del corto. Lo hicimos en el 2018, lo estrenamos 2019 y 7 años después
Es un proyecto que yo todavía no he podido sacar públicamente porque sigue teniendo frutos en mi carrera. Justo en noviembre me hablaron para una muestra en Londres sobre cine de horror latinoamericano donde lo quieren proyectar. La semana pasada me hablaron de algo muy similar en Madrid. Y entonces es un proyecto que sigue sumando 7 años después, que es algo que yo jamás me hubiera imaginado. Pero principalmente les quiero compartir esto que nuevamente es algo que uno no se imagina cuando está en este proceso. Pero el año pasado tuve la oportunidad de trabajar pues, en el proyecto más grande que he hecho en mi carrera, que fue esta película que se llama Chupacabras, que es una película, gracias a Dios, bastante grande. Es una película de 1.5 millones de dólares que tuvo talento internacional, tuvo actores estadounidenses, personas en el crew de toda Latinoamérica, y fue un proyecto genuinamente bastante gratificante de participar también, porque me recordé a este momento cuando era estudiante y me di cuenta que pues estaba empezando a cumplir las metas que tenía. ¿Y saben cómo fue que conseguí este proyecto? Por este cortometraje. O sea, fue mi proyecto de tesis que los productores internacionales de esta película vieron y tomaron la decisión de contratarme a mí como director de fotografía. Eso es algo que cuando uno está sentado haciendo su presupuesto y desglosando cómo voy a hacer que este proyecto exista, es algo que uno no se pone a pensar, ¿verdad? Las posibilidades y el impacto que este tipo de proyectos puede tener. Entonces, para mí es como que me parece muy bonito y emblemático compartirles un poquito de este proceso. Ya, pues este año cumplo 10 años desde que yo empecé a estudiar aquí. Una pausa para eso. Pero entonces les quiero compartir un poquito de cuáles han sido mis aprendizajes en ese proceso. Y creo que lo principal y como lo más grande que les quiero decir, ya después de haberles contado un poquito de contexto sobre lo que pasó, es de que este espacio me obligó a salir de mi zona de confort. Como les digo, yo no quería hacer este proyecto, yo no quería dirigir, yo supuestamente tenía total claridad de cuál iba a ser mi futuro y qué es lo que iba a hacer, pero porque este espacio me obligó a salir de mi zona de confort, fue que varios años después estas oportunidades están surgiendo y estas puertas se están abriendo. Entonces les quiero compartir como esos 5 aprendizajes que no solo que tuve en ese proceso, sino que tuve a lo largo de estudiar aquí y que pues también han ido cuajando poco a poco en estos años ya como profesional. Entonces lo primero que yo les quiero dejar, y esto creo que tiene diferentes aristas porque se los digo desde mi perspectiva de estudiante, se los digo desde mi perspectiva como profesional y también como pues para los que ya les he dado clases y para los que les daré clases este año. Mi primer aprendizaje grande que yo les dejo es que intenten fallar lo antes posible. Creo que algo que a mí me pasaba cuando empecé a estudiar aquí es de que como tenía mis metas pues relativamente claras de que quería ser director de fotografía, me pasaba bastante que en todos los proyectos yo me esforzaba mucho. Lamentablemente, principalmente en los proyectos que implicaban hacer un cortometraje. Me hubiera gustado esforzarme igual en todo, pero en esos me esforzaba bastante y digamos que al inicio eso fue bastante bueno porque logré hacer proyectos con los cuales yo estaba bastante conforme y creo que el beneficio principal de eso fue que logré hacer un portafolio pues relativamente pronto en mi carrera. Tal vez no el mejor, pero ya tenía algo con que empezar a buscar trabajos. Pero lo que pasó es de que varios años después, cuando yo quise empezar a experimentar, me di cuenta que era más difícil. Porque en este proceso académico que ustedes están llevando, uno tiene la oportunidad de experimentar más, porque están en un espacio que al final es un espacio seguro, donde están rodeados de sus compañeros que están llevando el mismo proceso y donde están rodeados pues de un cuerpo académico que también estamos aquí para asegurarnos de que su proceso sea lo más gratificante posible, que aprendan lo más posible y pues obviamente lo que todos queremos aquí es que ustedes sean exitosos. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta más adelante de que cuando ya quise experimentar y salirme tal vez como de esta fórmula que apliqué bastante en proyectos aquí, ya era más difícil, ¿verdad? Ya las consecuencias de un error
empiezan a ser más grande en un proyecto que ya tiene más presupuesto, que ya tiene un cliente, que ya tiene metas específicas. Para contarles un ejemplo, esta película de Chupacabras, cuando la grabamos, ya estaba vendida. Para los que ya conocen el proceso, me imagino que lo entenderán un poco. Para los que no, pues ya les contaré un poco más a detalle. Pero era una película que ya estaba vendida desde antes de grabarla. Entonces, había, digamos, como una expectativa de calidad muy clara porque ya había gente que había comprado la película, ni me imagino por cuánto dinero. Entonces, fallar en este espacio es lo mejor que pueden hacer porque es lo que los va a permitir experimentar y aprender más sobre esos errores. Mi segundo aprendizaje, que eso también fue algo como un poco difícil y honestamente creo que es algo que terminé de entender bastante tiempo después de salir de acá. Pero, pues, nuevamente a mí me pasaba mucho, ¿no? Yo quería ser director de fotografía y entonces, ¿para qué estoy en clases de economía? ¿Para qué estoy en clases de emprendimiento? Para mí nunca fue, pues, como un genuino un interés tan genuino el levantar una productora o algo por el estilo. Pero ya como profesional me doy cuenta y entiendo que emprender no implica solo levantar un negocio, levantar una empresa, sino que al final es muy importante entender que ustedes son su proyecto más valioso y que todas estas herramientas que yo aprendí de emprendimiento me han servido para ahora formarme como profesional. Es lo que me ayuda a encontrar las herramientas adecuadas para salir a la industria, conseguir trabajo, entrar a proyectos, desarrollar mis propios proyectos. Son las herramientas que me han ayudado a poder hacer un reel como el que vieron hoy y que ese reel me ayude genuinamente a conseguir más proyectos. Entonces, pues este aprendizaje va un poco hacia también recomendarles que en todo este proceso tienen que invertir bastante en ustedes mismos, invertir, ustedes lo pueden interpretar como quieran, desde tiempo hasta lo que sea, pero el punto es que inviertan en ustedes mismos para su crecimiento personal porque eso es lo que los va a permitir más adelante ser vigentes y competitivos y poder desarrollarse como profesionales. Mi tercer aprendizaje, y que para mí este es tal vez como el más importante o mi favorito, es que las alianzas lo son todo. Es muy importante durante este proceso ir aprendiendo y entendiendo que el cine no lo pueden hacer solos. El cine se hace en comunidad. No sé si alguno de ustedes, si piensan ahorita tal vez en su película favorita, tómense un momento para pensar, decidir una. No sé si alguna vez se han tomado el tiempo para realmente ir crédito por crédito, entendiendo cuáles son todas las personas que trabajaron en esa película. Y para los que están pues en los años de arriba, no sé si ya tienen claro tal vez si se quieren dedicar a la producción o dirección o algo, pero si han visto igual como en su departamento específico, cuánta gente se necesita para poder cumplir la visión que ustedes puedan llegar a tener. Y si ustedes se ponen metas grandes, que es lo que poco a poco irán haciendo, mientras más grande sea lo que quieran hacer, más gente van a necesitar rodeándolos para ustedes poder sacar adelante las metas que tengan. Y entonces, para que vean un poquito como ejemplos, quería realmente contarles un poco de mi experiencia desde mis inicios como estudiante hasta ahora, de cómo esas alianzas han sido tan importantes para mi carrera. Cuando era estudiante, aquí tengo una foto donde justo pues está Carlos Lux, que me imagino que a varios ya conocen, y Emily Golarte, que fueron tal vez las dos personas con quienes yo más colaboré mientras estaba estudiando aquí. Y les puedo decir de que al día de hoy, los proyectos que hice con ellos siguen siendo algunos de los proyectos más significativos, no solo para mi carrera, sino para mí, ¿verdad? Como persona, personalmente, siguen significando mucho para mí. Y asimismo, ¿verdad? Es una lista muy grande de todos los compañeros de mi año y de otros años con los que he podido colaborar. Incluso, pues, no sé si reconocieron ahí en mi reel, pero pues también he sido director de fotografía para estudiantes que están activos ahorita. Y todas estas para mí son alianzas y son al final, pues, compañeros y colegas que uno va formando constantemente. Y estas son justo personas con las que sigo trabajando el día de hoy, 10 años después de haber empezado ese proceso. Justo con Carlos trabajamos en esta película que mencionó Stephanie, que pues ella nos dio la oportunidad de trabajar en esta película y pues los dos estuvimos ahí
trabajando en ella y fue pues, una gran experiencia y es algo que nuevamente uno no se imagina cuando está en este proceso. Asimismo, no solo pensando en compañeros, pues también pasa mucho que pues uno piensa, ¿no? Como que las personas con las que puedo trabajar estos proyectos son los que están a mi mismo nivel, pero realmente también muy rápidamente intenté y me fui dando cuenta que estas alianzas y estos colegas no estaban solo en mis compañeros, sino también en todo el espacio que me rodeaba. Y entonces empecé también a buscar estas alianzas en todo el resto del cuerpo académico, ¿verdad? En la facultad, con profesores. Desde primer semestre tuve la oportunidad de trabajar ya profesionalmente con varios de los profesores que tenía, quienes al final en esos mismos proyectos me paraban enseñando mucho más de lo que yo estaba aprendiendo aquí. Y entonces esto me ayudó también a que toda mi experiencia educativa fuera un poco como más envolvente, ¿no? Porque entonces no solo era lo que estaba aprendiendo aquí, sino también luego con estas mismas personas podía generar proyectos que me enseñaban aún más. Y estas personas, pues como Stephanie, que les menciono, que hemos también trabajado tantos proyectos y seguimos haciendo tantos proyectos, personas como Gaby Ríos, como Fernando Franco, si alguno de ustedes también los conoce, que pues él hizo la música de mi tesis después de darme clases, es una persona con la que sigo colaborando, y nuevamente, así podría pues hacer una lista muy, muy amplia de personas, que al final, pues como les digo, todas estas fueron alianzas que fui creando durante todo este proceso y que al final esas son las mismas personas que cuando llegué a decirles, sumate a este proyecto, sumate a mi tesis, a este proyecto al cual yo estoy tan apasionado por crear, fue por esforzarme en crear esas alianzas durante esos años que al final esas personas decidieron unirse. Y déjenme decirles que, pues si les gustó ese cortometraje, lo que vieron ahí realmente es el esfuerzo, pasión, resiliencia y muchas otras cosas muy positivas que podría decir de todas estas personas, porque son ellos quienes crearon este proyecto. Es por su talento, por su pasión, es por el gran trabajo que hicieron estas y todas las demás personas involucradas en el proyecto, estas no son todas, pero definitivamente fue por ese trabajo co-creativo y colaborativo que hicimos para lograr ese proyecto que pues realmente es a todas estas personas a quien yo atribuyo estos éxitos que les comenté antes. Y asimismo, pues ya varios años después, ya saliendo de la escuela, pues estas mismas alianzas son las que luego me acompañaron aquí a poder trabajar en esta película que les comenté. En esta película fuimos 11 personas en el departamento de fotografía, en donde yo les puedo asegurar que si no hubieran estado ellos presentes y si no me hubieran ayudado a sacar la visión que yo tenía para esa película adelante, no lo hubiera podido hacer. Fue realmente una experiencia tan retadora, con tantas cosas pasando al mismo tiempo, con tanta presión, que fue solo porque yo sabía que podía confiar ciegamente en todas estas personas y que todos estábamos trabajando para la misma meta en que yo pude realmente desempeñar mi trabajo. Y entonces estas personas, si yo les digo dónde conocí a cada uno de ellos, se irán dando cuenta de que esas, como les digo, son alianzas que se van formando con los años y que pues uno nunca se imagina en dónde podría parar trabajando con estas personas. Y muy importante, pues también compartirles y entender que estas alianzas y estos compañeros, pues no son solo laborales, ¿verdad? Sino que también son conexiones humanas que ustedes tienen que aprender a construir con trabajo, respeto y humildad. Es entender que aunque ustedes sean la cabeza de un departamento, aunque ustedes estén dirigiendo, aunque ustedes tengan la visión clara y sepan exactamente lo que quieren, la única manera de que puedan salir adelante en su carrera es por medio de estos valores. Es por medio de respetar a las demás personas y respetar y entender cómo el trabajo de todas estas personas está sumando a su desarrollo personal y profesional. Mi cuarto aprendizaje es pedirles que siempre estén en esta constante búsqueda de inspiración. Pues para los que ya están en años más arriba, pues definitivamente sabrán que esta carrera es muy divertida y se la están pasando, imagino, bastante bien y ustedes también se la van a pasar bastante bien,
pero también es bastante retadora y es bastante exigente. Entonces, la manera en que yo logré salir adelante y sigo trabajando el día de hoy en estos proyectos es siempre regresando a qué es lo que me inspira, por qué estoy haciendo cine. Y entonces cada vez que tengan estos retos y cada vez que estos obstáculos se presenten, pienso que es regresar a esas inspiraciones los que siempre los va a motivar a continuar en su camino. Y por último, entender que el aprendizaje nunca termina. Sí les puedo decir que a pesar de tantos proyectos que ya he hecho, a pesar de ya llevar 10 años trabajando en este ámbito, a pesar de ya ser un profesional activo en la industria, no estoy ni cerca de saber todo lo que quisiera saber. Y la realidad es que probablemente nunca lo voy a saber, porque cada vez, y algo que a mí me gusta mucho de esta carrera, y que me imagino que es algo que también ya han experimentado, es que ningún proyecto es igual al otro. Aunque lleven 100 proyectos, 1000 proyectos, siempre van a haber nuevos obstáculos porque cada proyecto es diferente. Cada historia les va a exigir algo diferente. Cada proyecto va a tener sus restricciones, va a tener sus obstáculos, va a tener sus oportunidades, pero toda esta combinación de elementos lo que va a causar es de que se sienta como que es primera vez que están haciendo cine otra vez. O sea, yo sí les puedo decir que ahorita que hice esta película, en algún momento dije, hacer, sé lo que estoy haciendo, porque son tantas variantes, son tantas cosas nuevas que están pasando, que entonces uno siempre tiene que tener la apertura y humildad de entender que ese aprendizaje es constante. Y algo con lo que los quiero dejar como resumiendo un poquito estos puntos es de que pues este espacio para mí fue sumamente importante, es el espacio que realmente me formó y que me enseñó no solo los conocimientos básicos para poder realmente salir a la industria a trabajar, sino también me enseñó los valores necesarios para ser un buen profesional. Pero algo importante de todo este proceso es de que al final esta universidad los va a ayudar a crecer tanto como ustedes dejen que lo haga. Ustedes tienen que también ser muy receptivos para que toda esta información, aprendizaje, experiencias, anécdotas y todo lo que todos les vamos a compartir realmente los ayude a crecer. Y entonces, como para ya ir cerrando, solo les quiero dejar como con esta reflexión y pedirles que a lo largo de este proceso, para los que están empezando, para los que están ya empezando también con su proyecto de tesis, siempre recordarles que sean genuinos, que sean apasionados y que sean vulnerables. Que estas son cualidades que les va a ayudar realmente a salir adelante, a crear todos los proyectos que quieran crear y a realmente generar comunidad, que es lo que les va a empezar a abrir las puertas. Pero para eso ustedes también tienen que permitirse ver esas puertas. Muchas veces en estos espacios y por la naturaleza de nuestra carrera, esas puertas pueden empezar a salir desde hoy. Hoy mismo pueden ustedes empezar a generar estas oportunidades, pero también se tienen que permitir a ustedes mismos tener la apertura de ver que esto está pasando frente a ustedes. Y por último, ya para cerrar, que para mí es lo más importante de todo este proceso, es que encuentren su motivación. Creo que lo que me ayudó a mí en todo este proceso, desde esa anécdota que les conté del colegio hasta este momento donde estoy ahorita, que pues esa foto ya es de hace, ¿qué? 12 años, lo que me ha ayudado a salir adelante, lo que me ha ayudado a poder seguir trabajando en esto y lo que me ha ayudado a atacar ahora esa pregunta que me hacían en el colegio de qué vas a vivir, lo que me permite hoy en día contestarle a esas personas, pues vivo de mi sueño, vivo realmente de esto, es porque logré encontrar mi motivación en algún punto, que no tiene que pasar al inicio y puede pasar en cualquier momento, pero es esa motivación la que los va a ayudar a seguir adelante. Y más importante de eso es entender que eventualmente la van a perder y es normal, es lo que nos hace humanos. No podemos tampoco siempre tener la respuesta a todo y tener la claridad de cuál es el siguiente paso que tenemos que tomar. Pero lo importante también es de que siempre tengan ustedes la vulnerabilidad de cuando pierdan esa motivación, poco a poco encontrarla de nuevo. Busquen esa inspiración,
inspírense en otras obras, en otras películas, en literatura, en pintura, inspírense por sus compañeros que están también haciendo cine con ustedes, de profesionales, profesores, colegas. Esa es la motivación que los va a ayudar a salir adelante. Y entonces, sin más, pues desearles que este año esté lleno de éxitos. Espero poder, pues, colaborar una vez más con todos ustedes. Para los alumnos de primer ingreso, pues va a ser un gusto también, pues, trabajar con ustedes este año, y para los demás, ojalá, pues, nos estemos siempre viendo por aquí. Muchas gracias.